Buenas, queridos conscientes. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy pedido, eh, muy solicitado este tema, así que dije, vamos a traerlo aquí a la comunidad desde mi propia experiencia y desde la mirada de distintas herramientas que a mí me han contribuido a darle un enfoque diferente a cómo relacionarme, no solamente con parejas, sino también con un otro, con amigos, con socios, con familia. Porque al final, si tenemos que definir la palabra relación, tiene que ver con la distancia que hay entre un objeto y el otro, o entre una persona y la otra en este caso. Eso es una relación. Ya de entrada estamos colocando una separación, una distancia, cuando en realidad sabemos que eso es una mentira porque no estamos separados. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que cada vez empecemos a tomar más conciencia de que no hay nada que nos separa y de que todo lo que esa relación o ese vínculo nos está mostrando es en realidad la forma en la que tengo de relacionarme conmigo, la forma en la que tengo de vincularme, de habitarme a mí primero y al final esa persona o esas personas me están mostrando qué es lo que está proyectando mi interior. Para quienes no me conocen, que puede ser, mi nombre es Gloria Trotti y hoy voy a estar compartiendo acerca de relaciones conscientes. Y relaciones conscientes, ser irreemplazables. Más adelante voy a compartir de qué se trata esto de ser irreemplazables. Pero me gustaría iniciar con lo que a mí me ha contribuido mucho tener conciencia en cuanto a los vínculos y a las relaciones es cuánto influye el entorno en el que nosotros crecemos, el entorno en el cual nosotros recibimos ese primer mensaje de qué es el amor para nosotros, cómo lo recibimos, cómo nosotros nos nutrimos en los primeros años de vida. Y eso se ve en el entorno familiar, tanto si conocimos a nuestros padres biológicos o no, eso afecta directamente a cómo nosotros vamos a responder ante el afecto, ante el cuidado, ante el cariño, porque son sistemas aprendidos que nuestro cerebro lo que hace es replicarlo, lo que hace es gastar la menor cantidad de energía posible al trazar las mismas rutas neuronales. Desde las constelaciones familiares, que hace un tiempo inicié este camino, esta trayectoria con esta disciplina que es maravillosa, porque al final lo que hacen las constelaciones familiares también es buscar la integración. Y en la integración se requiere, se requiere que haya presencia, porque cuando estamos presentes no hay juicio. Cuando estamos presentes no hay forma de que estemos interpretando, juzgando algo que sucedió o algo que está pasando, sino que simplemente lo estamos apreciando y lo estamos viendo como es. Entonces, esta mirada que aporta las constelaciones familiares en cuanto a las relaciones, a los vínculos, sobre todo de pareja, que imagino, intuyo, que las personas que están aquí o las personas que van a ver este encuentro están más interesadas en este tema. Lo que aporta las constelaciones familiares en cuanto a las relaciones es cuál es el vínculo que tuviste con mamá, qué tan presente la sentiste en tu vida o qué tan presente también te permitiste recibir esa energía, porque a veces los padres sí están presentes, pero nosotros no los podemos recibir en ese momento porque estamos esperando que sea de una forma diferente. Entonces, no importa
cuánto haga o no haga, en este caso nuestros padres, sino cómo nosotros los estamos recibiendo, cómo nosotros estamos interpretando eso que nos están brindando. Y que al final lo único que nuestros padres nos dan y nosotros de entrada ya recibimos, porque estamos acá existiendo, es la vida. Nosotros ya dimos el sí incluso antes de nacer. Entonces, ver el vínculo que tenemos o que hemos tenido con mamá nos conecta directamente con cómo nosotros nos vamos a relacionar con un otro. Porque pasa mucho que nos vinculamos con un otro desde este espacio carente, desde este espacio de necesidad. Entonces me desvinculo de mí para vincularme con un otro. Me abandono para poder pertenecer al mundo, al universo de un otro. Quizás estas cuestiones aprendidas han sido muy inconscientes y esa fue la forma que em, tu inconsciente aprendió a recibir amor, que primero tenías que dejar de ser quien eras, que primero tenías que em, quizás mm, callarte, quizás no decir lo que pensás, quizás reprimir tus emociones, eh, porque esa fue la forma en la que tu inconsciente recibió, ok, si no hago ruido, si me porto bien, entre comillas, si reprimo mis emociones porque quizás mamá o papá en algún momento me dijeron no llores, o haces silencio, o sos muy ruidoso, o siempre tan escandaloso. El cerebro lo que interpreta en ese momento muy sutil es si hago esto, recibo amor. Si hago esto, entonces, o si apago mi entusiasmo, mi brillo, mi felicidad, entonces mamá me va a querer. Es muy inconsciente, entonces vamos por la vida repitiendo estos mismos mecanismos porque así funciona el cerebro. El cerebro cuanto menos energía ocupa, más en automático funciona. Entonces, cuando empezamos a cuestionarnos desde qué espacio nos estamos vinculando, desde qué espacio estamos eligiendo a las personas con las que elegimos compartir nuestro tiempo, empezamos a ver un montón de cuestiones que al final tienen que ver cómo nosotros nos estamos maternando o paternando a nosotros mismos. Porque aquello que no recibimos de mamá o de papá, pero en este caso sobre todo de mamá porque está relacionado con cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, porque en primer lugar es de entrada el primer vínculo que nosotros hacemos dentro del vientre materno. Por eso se relaciona la madre con, con los vínculos afectivos. Pero cuando empezamos a ver que aquello que no recibí de mamá o que no me permití recibir de mamá o de papá, quizás porque ellos no lo pudieron dar de otra forma, quizás porque esa era la forma en la que ellos aprendieron que se maternaba, se paternaba, eh, o quizás porque yo esperaba que sean de otra forma y no pude recibir lo que me estaban dando. Todo eso que no pude recibir de ellos, me lo voy a dar yo. Me voy a ser ese adulto que requirió aquel niño. Y cuando no me materno, cuando no me paterno, cuando no ocupo mi lugar y elijo hacerme responsable de lo que, bueno, pues de mis emociones, de lo que elijo, de hacerme sentir bien, de hablarme bonito, etcétera, etcétera, voy a esperar, voy a buscar un reemplazo, voy a buscar alguien que ocupe mi lugar, alguien que me dé eso que yo no estoy dispuesta a darme, eso que yo, por algún motivo, muchas veces por comodidad y por costumbre,
voy a elegir a alguien que haga el trabajo por mí. Entonces, desde ese espacio, buscando a alguien que me dé lo que ni siquiera yo me estoy dando, es eh, relacionarnos ya de entrada separándonos de nosotros, creyendo que si el otro me da, que si el otro me complementa, me completa, yo voy a ser feliz y pongo todo mi poder de elección, en este caso de la felicidad, en el otro. ¿Y qué pasa? Si el otro elige un día no estar, mi felicidad o mi poder de elección se va con esa persona, porque se lo cedí. Pero cuando me tengo a mí, cuando me habito, cuando me permito estar con mis silencios, con mis sombras, con mis heridas, incluso en los momentos incómodos, es cuando empiezo a ser esa madre o ese padre de ese niño que está ahí o esa niña que está ahí requiriendo atención, que está ahí requiriendo contención, presencia, apoyo, amor. Entonces me gustaría preguntarles, ¿cómo ha sido su vínculo con mamá? ¿Cómo perciben que ha sido esta relación? ¿Hay algo que les gustaría que hubiese sido diferente? ¿Lo pueden poner en el chat? Y también preguntarles, o pueden preguntarse ustedes, si hay algo que actualmente elegirían que sea diferente, mm, si cambiarían algo de mamá, si cambiarían algo eh, de cómo ella es ahora, de cómo ella actúa, de cómo ella lleva su vida en este momento, o si les hubiese gustado que algo en el pasado hubiese sido diferente. Hola, Hola hermosa. ¿cómo estás? Me parece muy interesante lo que hablabas de cómo recibimos a nuestros padres, ¿no? Y, y bueno, y en mi caso, por ejemplo, como con mi madre, he sentido que, bueno, ella, digamos que la relación con ella siempre ha sido pues como muy, pues como cierto, como desde lo positivo, como de hablar temas desde ahí, ¿no? Pero cuando ya se tocan temas un poco más, no negativos, pero sí temas que tocan la herida, por decirlo así, siento que ahí ya la comunicación como que se interrumpe. Como que cuesta bastante entrar como en estos temas que son dolorosos para ella, o que sean dolorosos para mí. En realidad, yo con ella no toco nunca mis temas que me duelen. Más fácil toco de pronto los temas, más fácil la escucho en los temas que son dolorosos para ella. Entonces, ahí hay como una no sé, como que no hay una comunicación asertiva, sobre todo con relación a cómo vulnerabilizarme frente a ella, ¿no? Y es algo que a mí me cuestiona bastante, porque se supone que uno ante la madre, pues uno es vulnerable, ¿no? O que no cuesta, pero en mi caso me cuesta vulnerabilizarme con ella porque siento que mi vulnerabilidad la daña, ¿no? Como que ella se siente también herida y como que se siente tan identificada que entonces lo toma muy personal y entonces ya termino es como consolándola a ella cuando la que necesitaba consuelo era yo. Es algo que pasa con ella, así como que entonces prefiero a veces no tocar esos temas, sino como simplemente lo que la haga feliz y cuando ella necesite desahogarse, entonces ha sido como
algo hay un tema con ella, como con esta relación. Sabes que suele suceder que a veces tomar a la madre es un desafío aún mayor porque la madre sigue siendo niña o sigue viendo a su propia madre eh, desde este espacio de no tomar su lugar como adulta. Por eso, cuando nosotros estamos fuertes en nuestro lugar, como hijos y como adultos, y en tu caso también como madre, eh, aunque la madre tienda a tener esta actitud de querer que la veas o de sostenerla, que al final ese espacio para maternar que ella está requiriendo es de su propia madre. ¿Sí? Entonces, se me viene esto como a veces se invierten los roles. A veces pasa eso que cuando nosotros hay que estar presentes, desde qué espacio nos vinculamos también con nuestros padres, porque puede pasar esto, ¿no? De que en determinadas dolencias o heridas o situaciones vulnerables que vos toques, pueden tocar sus propias heridas y eso hace que su niña eh, pida esa atención que quizás no recibió de su propia madre en algún momento, pero no es tu trabajo maternarla. Entonces, lo que podés hacer ahí es saber que estás ahí para ella, pero que tu lugar es ser su hija. Y sí puedes acompañar, no quiere decir que no podemos acompañar a nuestros padres en sus procesos o en sus dolores, pero sí reconociendo cuál es tu lugar. Y desde este espacio de quizás a veces lo mejor que podemos hacer por nuestros padres es dejarlos que transiten sus propios dolores, no acompañarlos tan de cerca, justamente para no invertir estos roles. También pasa que cuando nuestros padres y nosotros en la infancia hemos vivido situaciones de dificultad o de drama, tendemos a vincularnos con nuestros padres desde este espacio. O sea, solamente nos vamos a vincular con nuestros padres cuando hay algo por resolver o cuando hay una herida o algo que atravesar o que procesar, porque inconscientemente hemos encontrado esa forma de vincularnos y de hacernos más fuertes. Entonces, cuando hay algo positivo o cuando hay algo, o simplemente no hay drama, simplemente es estar y disfrutar del momento, no se crea ese lazo. No sé cómo te hace esto de sentido, Anita. Sí, pues mira, de hecho, como a principios de este año tuve una experiencia en donde me fui muy consciente como de que yo a veces tengo, como tú dices, a veces como que siento que soy yo la que la materno, en vez lo contrario. Y hubo una situación en específico donde yo necesitaba que ella me maternara, o sea, donde yo necesitaba como su rol, ¿no? Entonces fue para mí una experiencia muy significativa porque yo, digamos que llegué a su casa, era algo como muy delicado, así como familiar, muy delicado que tenía que ver conmigo y con mi hijo. Entonces, claro, yo estaba sosteniendo a mi hijo porque era pues como algo relacionado con él, pero entonces también necesitaba esa fuerza y ese sostén de ella, pero ella estaba reclamándome como si fuera como su mamá, ¿no? Entonces, como que desde mi acción, no es de lo que le dije, sino como desde mi acción, como que le dije, o sea, yo te necesito a ti, ¿no? Como que la puse a ella en su rol y yo me puse en el mío y fue algo muy, muy bonito, ¿no? Porque fue como ella sentir como, wow, o sea, como que no sabía, como que darse cuenta, ¿no? Como, claro, o sea, si yo estoy mal, pues tú estás también, obviamente, muy mal porque es tu hijo. Entonces fue como que ella logró posicionarse ahí y fue pues como algo que se movió más como desde lo energético, siento.
y que bueno, que de alguna manera eso ha hecho que ahora tengamos pues como, sí, una relación más equilibrada desde este punto, pero sin embargo pues está todavía ahí como esa sensibilidad al tocar pues como temas delicados, ¿no? Pero siento que por lo menos en ese punto se logró como hacer esto, ¿no? Como que ella tomara su rol porque ya llevaba yo muchos años con prácticamente con el rol de ella. Entonces, entender eso es muy transformador. Sí, ¿sabes qué? Mm, a veces se confunde esto de sí podemos invitar a nuestros padres, si es que están vivos y tenemos relación con ellos, a que ocupen su lugar desde una manera sutil, pero la mejor manera, o no sé si la mejor, pero la más efectiva, quizás la más efectiva, es siendo primero nosotros esa energía de em, recibirlos internamente a ellos. Es decir, porque no va a haber cambio afuera si primero no hay un cambio adentro. Entonces, ese movimiento que pudiste ver de tu madre es porque internamente te posicionaste en tu lugar y aunque lo hiciste con palabras, te automaternaste, te dijiste, ok, necesito de mi mamá o necesito de ti en este momento, que fue lo que le dijiste, pero al final, si ella no hubiese estado, te tienes a ti. Y eso es maternarse, o eso es paternarse. Es saber que pase lo que pase, te tienes a ti. Y cuando te tienes a ti, puedes incluir ambas energías de mamá y de papá. ¿M? Eh, que esta energía de mamá es más de sostener, es más del cuidado, es más de lo emocional, de lo sutil. Y la energía del padre es más del sostener, es más de es más racional. Ahora, si hay una situación, si estás escuchando esto y hay una situación con mamá o con papá que o quizás no los conozcas o ya no están presentes en tu vida, o sea un desafío muy grande, eh, invitarlos a que tomen su lugar, lo que puedes hacer ejercicios con papeles, colocando en uno el nombre de mamá y en otro el nombre de papá, y empezar y en otro extremo te colocas a ti, y empezar a ver los papeles, que al final lo que hacen es representar el lugar de ambos. Del lado eh, izquierdo colocamos a mamá y del lado derecho colocamos a papá. Y lo que hacemos es mirar los papeles y empezar a repetir a ver primero cómo se comporta nuestro cuerpo, qué sensaciones se despiertan en nosotros, porque el cuerpo es el que siempre nos va a estar dando la información que hay en nuestro inconsciente. Entonces, ver cómo se siente nuestro cuerpo, si se siente pesado, si empezamos a tener dificultad para mantenernos erguidos o firmes y nos empezamos a hacer chiquitos, hay un montón de información que nos está diciendo que se requiere que dejemos de juzgar a nuestros padres, de ser insolentes, de querer cambiarlo, incluso creyendo que va a ser para un bien de ellos. Se requiere tomarlos tal y como son. Eso es recibir la energía de ambos, eso es estar en presencia con eh, la energía vital que al final viene de ellos y nosotros la recibimos y la tomamos cuando dejamos de juzgarlos y cuando dejamos de juzgar cómo sucedieron las cosas, cómo es que fue nuestra infancia o qué es lo que pasó de, en el transcurso, digamos, de toda nuestra vivencia cuando los incluimos, cuando los tomamos. Y les digo algo, a mí se me hace muy chistoso cuando escucho personas decir, es que yo ya trabajé a mamá, es que yo ya trabajé a papá, entonces ya lo sané. Y primero, que es una mentira, porque no se sana nada, no se sana porque no hay una herida, es una ilusión, todo es un invento de la mente de que hay algo que sanar. Pero eso es tema para esta tarde a las 5 que vamos a estar con Dianita. Pero primero que no hay nada que sanar. Entonces,
Cuando escucho personas que dicen es que ella salía mamá o que ella salía papá, es una, es una forma muy bonita y adornada de, de decir, bueno, yo no voy a, es como querer tapar debajo de la alfombra lo que no quieres ver, lo que no estás dispuesto a realmente recibir de ellos. Es una elección constante, no es algo que se trabaja una vez y ya. No, es una elección, es una elección constante. eh, Primero, recibir tu vida tal y cual fue dada. Reconocer que nuestros padres también tienen sus sombras o su lado inconsciente, aquello que no quieren ver y no quieren cambiar tampoco, y está perfecto, y estar en paz con ello. A veces es un desafío porque vemos a nuestros padres que podrían elegir algo diferente y según nuestro punto de vista, nuestra mirada, podrían tener una vida más grandiosa o mejor o más fácil o más bonito, más abundante, etcétera, etcétera. Pero es elección, es su vida. Y cuando, porque eso pasa mucho, sobre todo en México y en Latinoamérica, hay una cultura muy fuerte arraigada. De hecho, hace unos días atrás hablaba con una amiga y me comentaba esto. Hay una creencia colectiva de que se le tiene que devolver a los padres lo que ellos nos han dado. Y es imposible, no podemos devolverle. En realidad sí es posible, y ahora les voy a decir cómo. Pero de la forma en la que nuestra mente cree, no le vamos a poder devolver nunca nada. No le vamos a poder devolver la vida que ellos nos dan con cosas materiales o con cuidado o con dinero o comprándole casas. Pero sí le vamos a poder devolver a ellos el regalo que nos han dado, que es la vida, viviendo nuestra vida. Ese es la forma de devolver. Entonces, cuanto más ocupamos nuestro lugar, más le damos la libertad a ellos para que, si lo eligen, también ocupen su lugar como padres. Obviamente lo tienen que elegir, porque a veces para nuestros padres también es mucho más cómodo seguir culpando a sus padres, al entorno, a la sociedad X, que hacerse cargo de sí mismos. Y esto tiene que ver mucho con, a veces también repetimos patrones en las formas de relacionarnos con un otro, porque es la forma en la que mamá o papá vimos a ambos que se relacionaron. Entonces, inconscientemente, es como si programamos nuestro cerebro para funcionar desde ese espacio, creyendo que solamente esa forma de relacionarnos es posible. Pero cuando empezamos a ver, quizás más atrás, quizás nuestras abuelas o bisabuelas o abuelos o bisabuelos, y vemos que hay algo que se está repitiendo, quizás es momento de preguntarte cuánta libertad estás teniendo en lo que estás eligiendo. Si realmente estás eligiendo desde la presencia, si realmente estás eligiendo desde lo que realmente querés o estás eligiendo desde las programaciones de tus ancestros, de lo que ellos creyeron posible acorde al contexto en el que se encontraban en aquel momento, porque a veces elegimos, mm, más allá de las lealtades familiares, elegimos cosas que según el contexto en el que estábamos eran posibles o nuestra mente consideraba que era posible, pero de repente el ambiente cambia, el entorno cambia, nosotros no somos los mismos, pero el cerebro sigue funcionando en esta programación. Entonces, en resumen o sintetizando un poco, tomar a nuestros padres, tomar a mamá, recibirla tal y cual es, ocupar nuestro lugar, maternarnos y darle
sí, darle la libertad del espacio para que ella pueda ocupar el suyo también, es elegirnos. Eso al final es elegirnos, es dejar de esperar que otro venga a llenar un vacío eh, que nosotros no hemos estado quizás dispuestos a ocupar. Y ese vacío tiene que ver con incluirnos a nosotros, con dejar de separarnos de todo y de todos para, para ser amados, para ser recibidos en la vida de otras personas, porque así nos dijeron que si éramos buenos o si nos quedábamos calladitos o si no nos ensuciábamos o si no pedíamos muchas cosas o etcétera, lo que sea que hayamos escuchado de niños, eh, que si hacíamos todo eso íbamos a recibir el amor de mamá y de papá. Entonces, incluirnos a nosotros sin esperar que otro venga y nos dé atención, presencia, cariño, amor, es cuando realmente podemos elegir desde otro espacio, podemos elegir desde este espacio de realmente ser irreemplazables, porque no hay nadie en el mundo que va a poder reemplazar el lugar que te das a vos mismo. Jamás, nunca te desplaces a vos para incluir a otra persona en tu vida, porque tarde o temprano vas a terminar perdiendo dos personas. Eh, y puede que sea un beneficio esa pérdida, porque vas a tener que redescubrirte y ver quién realmente sos. Todo el tiempo nos estamos reinventando, todo el tiempo estamos eh, definiéndonos o creándonos a través de nuestra conversación interna, a través de lo que creamos, creemos y creamos de nosotros mismos. Y muchas de esas conversaciones ni siquiera son nuestras. Son conversaciones que hemos escuchado de mamá, de papá, del entorno, de amigos, de profesores. Entonces, cuando empezamos a cuestionar qué realmente es cierto para mí y de la historia que estoy viviendo, empiezo a priorizarme, a elegirme todos los días, a tener hábitos que me incluyan a mí, los vínculos empiezan a mostrarse muy diferentes, porque te van a mostrar aquello que estás dispuesto a ver de vos. Así que si quieren saber cómo está haciendo su vínculo con ustedes mismos, les invito a que echen un vistazo a las personas que están en su entorno, a sus amigos, a sus parejas, eh, a las personas con las que frecuentan más conversaciones, lugares, cómo se hablan a sí mismos, porque es un reflejo de nuestra estado interior. Así que bueno, mis amores, eh, esto les quería compartir acerca de las relaciones al día de hoy, cómo cómo a mí me ha contribuido mucho conectar esto de las constelaciones familiares, del vínculo con mamá y con papá, eh, en cuanto en cuanto a los vínculos, en cuanto a elegir desde un espacio diferente. Y bueno, nos vemos el próximo viernes con otro encuentro. Gracias por estar aquí. Te dejo un besote enorme. Gracias, mi amor, por estar presente. Les adoro. Nos vemos pronto.